Ok. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes, mucho gusto. Otra vez, vamos a ir así pausadamente para poder ir avanzando y que podamos compartir los videos más fácilmente. Acuérdense que esto es un esfuerzo casero y en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, iniciamos. Vamos a recordar a fondo ciertos conceptos que van a tener que orientar todos nuestros procesos de formación y de acción en el cambio dentro de la cuarta T, ¿no? Para ir entendiendo qué es ese nuevo régimen político. Entonces, encontramos, o sea, que va a ser un régimen, tiene que ser un régimen republicano donde reina el republicanismo. Y el republicanismo es una filosofía política donde el actor fundamental es el pueblo, la ciudadanía. Este concepto no es un concepto nuevo, sino tiene su historia en el pasado, ¿verdad? En el pasado clásico, diríamos, de los griegos, Solón, que fue el que habló mucho del ciudadano, Platón, Alejandro Magno, Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, Bodin, Montesquieu y Rousseau, o sea, entre otros, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Igual nuestros antepasados tenían esta idea, aunque no le llamaban republicanismo, siempre había la comunidad como el centro de la acción y la proyección del individuo. Todo esto nos lleva a considerar que hay propuestas y programas de transformación centradas en el pueblo, que eso es lo que ya estamos haciendo, que es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Los programas y todos van centrados en el pueblo y sus necesidades y del pueblo aquellos más vulnerables o con mayores carencias por las razones de injusticia social, estructural e histórica en que han vivido, ¿no? Entonces, en este sentido, el pueblo se constituye en el ciudadano o ciudadanía como factor fundamental y principal de la nueva narrativa política. Por eso hablamos de república también, ¿sí? República y republicanismo. Y tenemos que Aristóteles, Cicerón y Maquiavelo expusieron sus ideas al respecto, donde vemos que el republicanismo, o sea, el vivir en una república, implica el basarse en los derechos políticos de participación y acción individual virtuosa. La clave aquí es virtuoso, que ya lo vimos, tiene que ver con la concordia, el consenso, el respeto, la solidaridad, el poner sobre todo el bien común. El pueblo y el patriotismo y el bien común son conceptos que vamos a tener que estar trabajando. Que la patria es patrimonio, patrimonio de todos. Cuidemos nuestra patria, cuidemos nuestro patrimonio como cuidamos nuestro patrimonio personal, como cuidamos nuestros ingresos, como cuidamos nuestras propiedades. Tenemos que a transferir ese sentido de propiedad, ¿verdad?, a la nación, que es la casa de todos, un concepto amplio donde tenemos que volver a experimentar ese sentimiento, esa actitud de saber que si yo destruyo algo que es de todos, algo en la calle, por ejemplo, pues estoy destruyendo parte de mi patrimonio. Si empezamos a pensar así, vamos a empezar a desarrollar un sentido patriótico auténtico. Entonces, si vemos una basura en el piso, no pasemos sobre ella, recojámosla. Ese es el nuevo sentido, esa es la nueva cultura. Y eso es pensar siempre en el bien común. Así vemos que ese nuevo orden social, esa nueva cultura política actuante, donde el ciudadano y el pueblo somos el centro que instituye todo lo que genera, el poder instituyente,
entonces estaremos hablando de ese nuevo régimen político. Pero ese nuevo régimen político no va a poder suceder si no estamos preparados, formados, organizados para lograrlo. Y entonces, aunque se hable en el discurso de un nuevo régimen político, siempre vamos a seguir con más de lo mismo, porque no hemos desarrollado esas capacidades para poder exigir lo que ha de ser y no acatar lo que sea. Entonces, vamos a estar viendo que un sistema político, al que aspiramos, es uno que no solo refleje la virtud, sino que le impulse en todos, que seamos ejemplo de lo que queremos, lo que buscamos, donde el pueblo participe en el gobierno, no nada más obedezca, donde el pueblo participe, no nada más siga, no nada más lo usen en procesos electorales, no nada más lo usen para levantar la mano, sino donde verdaderamente participe y se tomen en cuenta sus decisiones. Y donde los ciudadanos, además de ser iguales ante la ley, sean independientes. O sea, nosotros sabemos lo que queremos, pero tenemos que saber organizadamente y en función del bien común, no nada más del bien personal o del bien de unos cuantos intereses, sino en función de lo que es bueno para la comunidad será bueno para nosotros y no al revés. Y los gobernantes en un gobierno que obedece, tendrán que obedecer esas necesidades que nosotros tenemos. Este es el proceso al que tratamos de llegar con estos procesos formativos, a empoderar de alguna forma al pueblo, a los ciudadanos, a nuestros vecinos, para que aprendan a tomar decisiones, para que aprendan a decidir en función y analizar su realidad y lo que desean en función de ellos mismos, llegar a consensos legítimos y generar procesos para que se lleven a cabo esas decisiones y se cubren esas necesidades que ellos están identificando. Y no se dé el proceso al revés, que piensen por nosotros, nuestros gobernantes o nuestros representantes, que se ha dado esa situación, y nos manden los programas y las leyes que ellos consideran son las que nosotros queremos. No, debemos nosotros de ser los que iniciemos esos procesos de cambio y de transformación de acuerdo a la realidad y contexto en el que vivimos. Tenemos que dar ese gran paso. Y para dar ese gran paso, tenemos que verdaderamente empezar a trabajar organizadamente, analizando las circunstancias históricas y presentes de nuestra realidad para aspirar a ese sueño que es la cuarta T en vivo en nuestras comunidades. En este sentido, el pueblo es como nosotros nos vamos a verdaderamente constituir en los actores fundamentales de esta nueva narrativa política y seremos entonces el eje de las decisiones de la comunidad, como ya lo decía desde hace muchos años Solón. En este caso, fíjense bien que pueblo no es una unidad, sino es un escindido entre los pocos y los muchos, o sea, y desgarrado entre los diferentes intereses del grupo. O sea, tenemos que aprender de alguna forma a aceptar lo que somos como pueblo. Hay intereses de unos pocos que se imponen a los muchos y que esos muchos por la ignorancia, por el interés, por los malos aprendizajes que se han tenido, se suman a ellos y desprotegen a los otros, ¿sí me explico? Entonces por eso se habla de desgarrado entre los diferentes intereses del grupo. Entonces tenemos que aprender a llegar a consensos, tenemos que aprender a tomar decisiones. ¿Qué es lo que estamos tratando a lo que estamos tratando de encaminar este seminario, ¿no? A ir aprendiendo, desarrollando esas habilidades que nos permitan no, saber que esto existe, que va a haber siempre intereses adversos, que va a haber pues malas influencias, malas cosas, porque así somos, el ser humano no es perfecto. Entonces tenemos que aprender a manejar todo eso para poder verdaderamente ejercer el poder ciudadano
legítimamente. De aquí se desprende la virtud cívica. Esa virtud cívica es la que tenemos nosotros que construir en nosotros mismos y luego difundirla para que verdaderamente vayamos encontrando todo eso que nos va a permitir alcanzar lo que deseamos. La virtud cívica es la predisposición ciudadana a procurar el bien de la comunidad. Bien de la comunidad, no mi bien. No voy a querer que arreglen la calle de mi casa porque yo vivo en esa casa y dejar otras necesidades no cubiertas. Eso es muy importante. Tenemos que, por eso los consensos son importantes, por eso un análisis de la realidad participativa, un diagnóstico participativo de lo que necesitamos para alcanzar el sueño, lo que deseamos lograr juntos, es clave. Entonces, acuérdense, bien de la comunidad a través del servicio público. O sea, si queremos ser auténticos militantes, tenemos que generar servicios públicos, servicios para todos en nuestras comunidades. Podemos generar actividades que contribuyan a que los jóvenes mejoren, tengan mejores espacios. Podemos ayudar a que las mujeres tengan mayor seguridad, vigilándonos, poniendo luces, etcétera, o logrando que se pongan esos servicios. Y estar en un estado de derecho en concordia y consenso. Pero tenemos que entender que la política y lo político en la cuarta transformación no puede ser vista sin el servicio público, la atención a los demás. Esa es la virtud cívica. Entonces tenemos que, de alguna forma, recordar esto, que no se nos olvide. Tenemos que desarrollar esa predisposición y tenerla siempre presente. De ahí nuestro saludo de sentimiento, pensamiento y acción, porque también nos va a dar la coherencia y la congruencia. Y la virtud cívica implica también estar consciente de la fragilidad del pueblo y de los muchos intereses que se mueven en torno a él por sus características humanas y de identidades y grupos a los que pertenece, y clases inclusive, ¿no? Entonces, consciente de la fragilidad del pueblo ciudadano, con el riesgo siempre latente de la corrupción. De ahí que lo importante es siempre estar trabajando juntos y recordándonos de que somos vulnerables, tenemos esa, así como tenemos que desarrollar esa predisposición de virtud cívica, ¿verdad? Que incluye el no mentir, no robar y no traicionar. Así también tenemos que estar siempre conscientes de nuestra propia fragilidad y para no caer en las tentaciones del poder, que es lo que estamos viviendo actualmente, dentro de nuestro partido, dentro de nuestro propio gobierno, donde la voluntad de Andrés Manuel López Obrador pues es verdaderamente muy fuerte, ¿no? Su virtud cívica es impresionante. Él busca la concordia y el consenso, pero muchos de los que están a sus lados, muchos de los que están en nuestros partidos, pues están verdaderamente al revés. O sea, su fragilidad los ha hecho, los está haciendo anteponer sus propios intereses de grupo y de alguna forma todo esto va generando otra vez corrupción. Entonces tenemos que, la ciudadanía, percatarnos de todo eso, entenderlo y generar esos mecanismos de defensa que nos ayuden a estar blindados a esta fragilidad que es humana y social. Entonces tenemos que buscar equilibrar los diferentes intereses a través de la toma de decisiones y los consensos, y entonces tendremos que pensar, bueno, necesitaríamos un gobierno mixto. O sea, eso es lo que está por definirse, ¿verdad? Pero tendríamos que de alguna forma irnos preguntando qué tipo de gobiernos son los que verdaderamente van a poder entender y promover todo esto de lo que estamos hablando. Para finalmente apropiarnos de lo que república es, la cosa del pueblo. Viene de Cicerón, Cicerón lo define, res pública,
Res es igual a aquellas cosas que no son privadas y cuyo dueño no es otro que el pueblo. Entonces, si nosotros somos dueños de todo eso, de nuestros recursos naturales, de todo lo que no es lo privado, ¿verdad? Pues cuidémoslo, protejámoslo, no dejemos que nos lo quiten, que nos lo roben, como ha sucedido con las minas, como ha sucedido con el petróleo, como está sucediendo con nuestras arenas, con nuestros mares, con nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque creemos que no nos hemos apropiado de este sentido tan importante, de que el dueño no es otro que el pueblo, que nosotros somos dueños de todo eso y estamos dejando que nos los quiten sin más acción que hacer, ¿no? Entonces, si estamos en una república, necesitamos una comunidad política y de ciudadanos soberanos que tienen su fundamento en el derecho y el bien común. Derecho y bien común. Tenemos que ser respetuosos de las leyes, pero siempre y cuando estas leyes verdaderamente estén para el bien común y no para el bien de unos cuantos. Bueno, con esto enmarcamos, y es nuestra segunda cápsula de la sesión 6 de video, para poder pasar a la siguiente cápsula.